Buenos días. La presente investigación tiene por título Experiencias de estudiantes universitarios en relación a las clases pospandemia en la zona metropolitana de La Laguna. Presentan la doctora María Cristina Centeno Herrera, doctora Cristina Citlali Valle Centeno y el maestro en educación José de Jesús Valle Centeno. En el año 2021 se contabilizaron 140.354 el número de jóvenes que realizaban sus estudios en 31 universidades de la zona metropolitana de La Laguna, tanto del sector público como privado. A partir del 11 de marzo del 2020, se suspendieron las clases presenciales con la aparición del coronavirus SARS-CoV-2. Como lo menciona el proyecto de integración educativa, la vida humana se ralentizó. Por su parte, UNESCO contabilizó que 1,215 millones de estudiantes pararon sus actividades académicas, por lo que el home office dejó de ser una actividad que se concentraba exclusivamente en las empresas y posibilitó el proceso de reingeniería de los estilos de enseñanza, organización académica y dinámica escolar de todas las instituciones educativas, en las que su principal aliado fueron los medios electrónicos, desde los más sencillos como Messenger y WhatsApp hasta plataformas contratadas ex profeso para realizar las clases de manera sincrónica. En el ciclo escolar 2021-2022, de acuerdo al semáforo de contagios, se enfrentan las instituciones educativas a un nuevo reto: el cambio de modalidad por modalidades. Se integra el sistema híbrido y se regresa al presencial, todo dependiendo del número de alumnos que se tenía por grupo, por escuela y el número de carreras que tenía cada universidad, por lo que se tuvo que trabajar cara a cara con los estudiantes post pandemia. Es así como la presente investigación tuvo por objetivo general el analizar las experiencias de los estudiantes universitarios en relación a las clases post pandemia. Fue un estudio cualitativo que buscaba la explicación y comprensión de las interacciones e interpretaciones de los sujetos o grupos que intervinieron en el mismo, bajo el diseño fenomenológico, cuya finalidad permitió la descripción del fenómeno por medio de la comprensión de la naturaleza experiencial. Los sujetos participantes fueron 8 mujeres, todas ellas mujeres, cuyas edades variaban desde los 18 hasta los 35 años de edad. El 50% de ellas estudiaba en universidades públicas, en tanto que el restante 50% lo realizaba en universidades particulares. Se trabajó la recolección de datos a través de dos vertientes: las entrevistas semiestructuradas y el diario de observación. Las entrevistas no fueron directivas ni estandarizadas, lo que permitió ser abiertas y a su vez facilitar la transparencia, la consistencia, la coherencia y la comunicabilidad. En cuanto a los diarios de observaciones, fue a través de la observación no participante y en condiciones reales de trabajo. Las entrevistas o la recolección de datos se dio en diversas etapas. En un primer momento se contactó a los sujetos participantes vía celular. De manera posterior, ya durante la entrevista, se presentaron los entrevistadores portando su gafete de identificación y un documento expedido por la universidad que avalaba la investigación. Asimismo, se les explicó y se les hizo llegar para su firma el documento de confiabilidad en el que se establecía un contrato de confiabilidad, valga la redundancia, en cuanto al uso de la información recabada. Para la realización de la entrevista, en un principio se les pidió que, sin dar datos personales, pudieran comentarnos quiénes eran, es decir, dónde estudiaban, qué estudiaban, con quién vivían, actividades o acciones que nos permitieran conocer un poco de ellas, previo a llegar a las preguntas medulares sobre el tema. Para cerrar, se les comentó que si tenían alguna información que fuese considerada como importante y que no se había abordado durante la entrevista, no la hicieran saber. Al finalizar, se les agradeció su participación y se les comentó que de manera posterior se les haría llegar un borrador de la investigación para que vieran dónde y cómo estaban planteadas la información que ellos nos proporcionaron.
De manera posterior, se realizó la transcripción línea por línea con un procesador de datos de las entrevistas y de las observaciones para poder trabajarlo, auxiliados del software Atlas D 8.4, mismo que nos permitió identificar la frecuencia de códigos establecidos en las entrevistas y en los diarios de campo para poder ir viendo cómo se iba comportando la información de los grupos entrevistados, en este caso de las UPRIP, que son las universidades privadas, y de las UPUP, las universidades públicas. Como se puede ver, para las privadas, lo más importante que ellos mencionaron o el código que más utilizaron fue la preparación de clases presenciales, ya que no la realizaban los docentes, con 28 menciones. Y por su parte, las universidades públicas con 40 menciones fue el estilo de enseñanza, ya que consideraban que cada docente tenía su propio estilo para poder impartir sus clases. Con la información pertinente se realizaron 5 agrupaciones de códigos, mismos que contenían una serie de datos que consideraban fortalecían o puntualizaban lo importante de ese grupo de información. Se procedió a la conceptualización operacional de cada uno de los grupos de códigos, los cuales fueron docentes, modalidad, organización administrativa, percepción de estilos de enseñanza y percepción de estilos de aprendizaje. Se elaboraron las redes semánticas, en donde en la preparación docente los puntos más importantes fueron 3: el estilo de enseñanza, la modalidad y las estrategias de trabajo. No obstante, se retomó un aspecto que sí consideramos pertinente mencionar: la profesionalización de los docentes. En la siguiente red, que hablaba de la modalidad, las modalidades fueron en línea, híbrido y presencial. En cuanto a la organización administrativa, se concentró en 2 grupos: la modalidad y la compactación de grupos. De manera posterior, en la percepción de estilos de enseñanza, sobresale el grupo de ambientes de aprendizaje, estrategias de trabajo, evaluación y preparación docente. Y en la red titulada Percepción de estilos de aprendizaje, sobresalen los ambientes de aprendizaje, la comprensión, las estrategias de trabajo y las relaciones socioemocionales. A partir del análisis de todos estos resultados, se sugiere lo siguiente: someter a una revisión permanente los planes y programas de estudio, promover el uso permanente de las herramientas tecnológicas como medio de innovación educativa, implementar cursos de capacitación y actualización para los docentes universitarios que incluyan el conocimiento, la aplicación y la evaluación de las necesidades curriculares. Se implementen estrategias de seguimiento y acompañamiento a los docentes que así lo requieran. Por nuestra parte es todo. Agradecemos su atención. Muchísimas gracias.